Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día, jueves 1 de junio, jueves de la octava semana del tiempo ordinario, en que celebramos la memoria de San Justino mártir. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día, jueves, leemos en la primera lectura el libro del Siráside, capítulo 42, versículos 15 al 26. Voy a traer a la memoria las obras del Señor y a contar lo que he visto. Por la palabra de Dios ha sido hecho todo cuanto existe y el mundo entero está sometido a su voluntad. Como la luz del sol ilumina todas las cosas de la tierra, la gloria del Señor llena la creación. No les concedió a sus ángeles contar todas esas maravillas que el Señor Todopoderoso estableció firmemente como una prueba manifiesta de su gloria. El Señor penetra hasta el fondo de los abismos y de los corazones y conoce todos sus secretos, porque Él posee toda la ciencia y conoce el movimiento de los astros, descubre lo pasado, anuncia lo futuro y revela los más recónditos misterios. Ningún pensamiento se le oculta, ninguna cosa se le escapa. Aquel que existe antes que el tiempo y para todo tiempo, dio esplendor y grandeza a las obras de su sabiduría. Nada se le puede añadir, nada se le puede quitar, y no necesita consejero. Qué preciosas son las obras del Señor, y eso que apenas una chispa es lo que vemos. En el universo todo vive y dura para siempre, y obedece al Señor en todo momento. Todas las cosas difieren entre sí y sin embargo se complementan. Nada de lo que ha hecho el Señor es inútil. Cada una de ellas afirma la excelencia de la otra. ¿Quién se cansará de contemplar la gloria del Señor? Palabra de Dios. Es precioso la alabanza que realiza el libro del Siráside sobre quién es Dios en relación a la creación, en relación a todo el universo, destacando cómo Dios ha creado todo de la nada, que Él es no una parte del universo, sino que todo ha salido de Él. Voy a traer a la memoria las obras del Señor, a contar lo que he visto. Cuando una persona es verdaderamente sincera, puede encontrar a Dios a través de la contemplación de la naturaleza, del universo, del mundo. Por supuesto, es lo más evidente que existe. Escuchamos continuamente cómo la ciencia avanza, y es maravilloso que la ciencia avance. ¿Por qué? Porque el hombre está aquí para comprender la creación, para lograr dominar la creación. Ese dominio empieza lógicamente en el conocimiento, tengo que entender. Pero escuchamos también cómo cada vez se postula siempre una nueva teoría que desmonta la anterior. Hoy en día se habla mucho, por ejemplo, de galaxias que no deberían existir por su temprana composición a partir de lo que se conoce como el Big Bang. Es imposible, no alcanza el tiempo para que existan estas galaxias. Tenemos que reinterpretar todo. Claro, porque en la medida que más vamos conociendo el universo, más vamos conociendo la naturaleza, el mundo en el que existimos, más sorpresas vamos a encontrar. Cuando el ser humano, en cambio, tiene la pretensión de eliminar a Dios, hemos descubierto ya cómo fue formado el universo y no necesitamos a Dios para explicarlo. Siempre
terminan dándose de golpes en la boca. ¿Por qué? Porque no es posible hacerlo. Y porque el camino sincero es mucho más cuerdo. ¿Cuál es el camino sincero? Es muy sencillo. Oye, si una persona llega a una región desconocida y encuentra de repente un puente que cruza de un extremo a otro de un río, no conoce de dónde ha venido ese puente. Imagínate que esa persona nunca ha visto un puente. ¿Qué será más sencillo? Comenzar a imaginarse cómo ese puente ha salido de la misma creación y se ha ido formando, o dirá, no, esto no es parte de la naturaleza en el sentido de que no ha surgido espontáneamente. Esto ha sido diseñado por una persona inteligente que lo ha pensado. Es el mismo argumento que podemos establecer cuando contemplamos el universo. Contemplar el universo con sinceridad es contemplar a Dios, contemplar la inteligencia de Dios. Por la palabra de Dios ha sido hecho todo cuanto existe, nos dice el libro de Siráside. Es decir, Dios ha creado todo de la nada y todo, por tanto, está sometido a su voluntad. Como la luz del sol ilumina todas las cosas de la tierra, la gloria del Señor llena la creación. Cuando uno contempla la creación, y eso es lo maravilloso, contemplar la naturaleza nos llena de la belleza, de la sabiduría, de la inteligencia, del poder, de la bondad del Señor. La naturaleza nos habla de Dios, nos habla verdaderamente de Dios. No le concedió a sus ángeles contar esas maravillas, las que el Señor hizo desde el inicio, sino que Él mismo nos ha narrado. Nos lo ha narrado a través de la misma creación, contemplando la naturaleza, contemplando el universo. El Señor, además, es poderoso, penetra hasta el fondo de los abismos y los corazones. Lo conoce todo. No hay nada que no sea conocido por Él. Posee toda la ciencia y conoce los movimientos de los astros, el pasado, el futuro, los misterios más hondos. Ningún pensamiento se le oculta, ninguna cosa se le escapa. Qué importante es reconocer: el Señor es el Señor. ¿Qué quiere decir esta frase? Dios es el que domina, es el que tiene en sus manos toda la creación, aquel que existe antes que el tiempo. ¿Por qué esta frase, existir antes que el tiempo? Esto es algo sumamente importante. ¿Por qué? Porque cuando queremos entender a Dios, comprender a Dios, nos estamos preparando para el día domingo celebrar la fiesta, la solemnidad de la Santísima Trinidad. La Santísima Trinidad nos habla de la esencia de Dios. ¿Quién es Dios? Bueno, cuando queremos comprender a Dios, tenemos que comprenderlo fuera del tiempo. Si le aplicamos categorías temporales a Dios, entonces nunca vamos a lograr comprenderlo. Lo ejemplifico muy rápido. Cuando queremos comprender que Dios conoce en el tiempo, estamos equivocados. Dios no conoce en el tiempo. Ay, pero si esto iba a suceder, para Dios no hay pasado ni futuro. Todo es presente. Esto es algo que nosotros no lo podemos comprender del todo porque siempre vivimos en la temporalidad, pero es un ejercicio importante en nuestra mente para acercarnos a Dios. Él existe antes del tiempo y estará todo el tiempo. Ha dado esplendor y grandeza a las obras de su sabiduría. Y por tanto, nada se le puede añadir, nada se le puede quitar. Por eso un principio básico en la naturaleza es que nada se destruye, todo se transforma. No hemos sido capaces de crear algo nuevo, absolutamente nuevo de la nada. Lo que hace el hombre y lo que sucede en la naturaleza es siempre transformación. Qué preciosas son las obras del Señor, y eso que apenas vemos solo una chispa.
Todas las cosas difieren entre sí y sin embargo se complementan. ¿Cómo efectivamente podemos hablar de la vida en este planeta y no encontrar otro planeta que tenga vida? Porque vemos efectivamente cómo el Señor ha querido que en este lugar se desarrolle la vida humana. ¿Quién se cansará de contemplar la gloria del Señor? Qué hermoso es el estudio de la naturaleza, qué hermosa es la contemplación de la naturaleza, qué hermosa es la belleza de la naturaleza vista como esa obra del Señor. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Marcos, capítulo 10, versículos 46 al 52. En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó en compañía de sus discípulos y de mucha gente, un ciego llamado Bartimeo se hallaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que el que pasaba era Jesús Nazareno, comenzó a gritar: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él seguía gritando todavía más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo entonces y le dijo: llámenlo. Y llamaron al ciego diciéndole: ánimo, levántate, porque él te llama. El ciego tiró su manto, de un salto se puso en pie y se acercó a Jesús. Entonces le dijo Jesús: ¿qué quieres que haga por ti? El ciego le contestó: Maestro, que pueda ver. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Al momento recobró la vista y comenzó a seguirlo por el camino. Palabra del Señor. Es sumamente importante darnos cuenta de la pregunta que le hace Jesús a Bartimeo: ¿qué quieres que haga por ti? ¿Por qué es importante esta pregunta? Porque pareciera ser una pregunta tan tonta. Tan tonta. ¿Qué puede querer el ciego? El ciego quiere ver. Es así de simple. Pero el Señor quiere que hable, que pida. Y entonces a nosotros nos interesa esto. ¿Por qué? Porque nos enseña lo importante que es abrir nuestra boca para manifestar el deseo de nuestro corazón. Y qué bonito es unirse a las palabras de Bartimeo: Maestro, que pueda ver. No, yo no soy ciego, yo veo. Hermano mío, el camino de Cristo es un camino de iluminación, siempre. Y ese proceso de iluminación nunca termina. El camino de Cristo es un camino de iluminación y nunca termina. Lo repito. ¿Por qué? Porque es importantísimo. Es importantísimo darnos cuenta, por ejemplo, a nivel de conciencia, lo importante que es ser iluminados por el Señor y podernos mirar a nosotros mismos, no con esos ojos que normalmente nos miran a nosotros, con los cuales nos miramos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nos cuesta reconocer la profundidad de nuestros pecados. Fíjate en un tema que es siempre repetitivo, el tema de la justificación, el tema de poner excusas. Qué importante salir de las justificaciones, porque las justificaciones al final no nos permiten tener una conciencia limpia, una conciencia clara, una conciencia que pueda admitir sus culpas, que pueda admitir sus responsabilidades, que pueda decir: me equivoqué, fallé, pido perdón. Tengo yo la culpa. Por eso esas palabras tan importantes en el acto de contrición: por mi culpa. Pero todavía más, porque en este mundo estamos llenos de falsedades, llenos de engaños, llenos de falsas esperanzas. Y tenemos que ser iluminados por el Señor para salir de ellas. Y nunca va a ser completo el camino. ¿Por qué? Porque siempre vamos a estar peleando contra el príncipe de la mentira.
El engaño y la falsedad en el mundo siempre van a abundar. Y por supuesto que tenemos que pedirle al Señor que vea, que no me deje engañar, que no me deje llenar de ideologías, que no me deje llenar de ideas que no me permitan ver la realidad, que yo no me llene de prejuicios que son una alteración de la realidad. Y para todo eso necesito ver. Veamos algunos puntos además importantísimos del Evangelio. Jesús sale de Jericó. Jericó es la última ciudad antes de llegar a Jerusalén, en compañía de sus discípulos y de mucha gente. Un ciego que se ubica con nombre en el Evangelio de San Marcos, se llama Bartimeo. Esto es extraño, ¿por qué? Porque la mayoría de curaciones, sanaciones que realiza el Señor, no nos queda constancia de quién fue el sanado. ¿Por qué Marcos se preocupa de decirnos el nombre de Bartimeo? Posiblemente porque era conocido, porque después habrá seguido al Señor, porque se habrá convertido en uno de sus discípulos. Es decir, no es algo insignificante el que haya puesto San Marcos el nombre de este ciego. Estaba sentado al borde del camino, haciendo lo que hacía todos los días, pidiendo limosna. Pero en eso escucha que el que pasaba era Jesús Nazareno. Y entonces hace una profesión de fe. Jesús, hijo de David. Cuando cualquiera le dice a Jesús, hijo de David, lo que está haciendo es profesando la fe. Está diciendo, Él es el Mesías, Él es el Salvador. Está reconociendo esa realidad. Eso es sumamente importante porque comienza entonces por un acto de fe que lo lleva a reconocer a Jesús como el Mesías. Por eso le va a decir Jesús después, tu fe es la que te ha salvado, porque ha empezado con este acto de fe. En segundo lugar, vemos cómo muchos lo reprendían para que se callara. Bueno, significa que esos gritos de Bartimeo, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, eran fuertes. Y entonces, ya, cállate, que se calle el ciego. Pero el ciego no se calla y sigue gritando todavía más fuerte, hijo de David, ten compasión de mí. Que se nos muestra en este momento la perseverancia. El mundo nos va a echar para abajo, ya cállate. ¿Y cómo tenemos que perseverar en nuestra oración? Queremos paz delante de la ola de delincuencia. Tenemos que ser perseverantes en la oración. Jesús se detuvo y lo llama. Llámenlo. Y entonces le dicen, ánimo, levántate, porque Él te llama. Qué bella frase. Ánimo. ¿Por qué? Porque Él te llama. Cuando estamos bajoneados, cuando tenemos dificultades, qué precioso es decirnos a nosotros mismos esta frase para recordarnos efectivamente que estamos llamados por el Señor siempre, todos los días. Pero además qué importante es decírsela a otras personas. Mira qué interesante cómo Jesús dice, llámenlo. ¿Y por qué no lo llama Él? Porque quiere que actúen los otros, que participen los otros. Quiere Jesús que participes tú, que participe yo en dar ánimo a los demás, en llamar a los demás de parte de Jesús. Y el ciego tiró su manto, una escena preciosa. ¿Por qué? Porque posiblemente ese manto era lo único valioso que tenía Bartimeo y lo tira, abandona lo que tiene para saltar y ponerse al pie de Jesús. Y entonces viene ese que quieres. Soltar lo que se tiene, lo que me tiene agarrado, lo que creo que es una riqueza en este mundo, con tal de atender al llamado de Jesús.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, reciban mi bendición en este día en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un feliz día.